Sabes que hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Sí. No sé si todo el mundo sabe bastante sobre el autismo, si estamos bien informados, si es realmente una enfermedad o es una actitud o es un momento, no lo sabemos. Vamos a tener a la que más sabe sobre todo el tema, que es a la doctora Ratazzi, que ya estuvo con nosotros, y Celeste Marisi, que es mamá de Tomás, niño de 11 años, con autismo. Voy a hacer después el chivo, Angie. Y la verdad que saben que hay una marcha en este momento. Ellas salieron de la marcha por el autismo, para la información del autismo. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? Y están aquí con nosotros para explicarnos todo esto. Y que nos concienticemos. Y que nos ¿no? concienticemos, si hay algo importante. No sé si es el color azul del autismo también. También. Sí. Ah, mira vos, sé amable con el autismo, hablaremos de autismo. Ya está la doctora Ratazzi, Celeste Mari. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexia? Gracias por estar de nuevo con nosotras. Pasen, sentate, Alexia, acá, siéntense. Vamos, bueno, al único que no deben conocer es a Cacho Santoro, gran actor. Hola, ¿qué tal? Hola. De todo. ¿Sos astrónomo o no? Aficionado, tengo mi techo, ¿no? No, porque si no parece que fuera. Bueno, Alexia, dice autismo. ¿Se llama autismo? Podemos, la palabra autismo estamos bien, estamos políticamente correctos si hablamos de autismo. ¿Por qué la marcha ahora? ¿Cuál es el sentido, el objetivo? Porque las Naciones Unidas en el 2008 declararon al 2 de abril como el Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo. Ajá. Entonces este es el año número 11. No sé, Mundial, es mundial. Mundial. O ¿No sea había que tanta conciencia del autismo antes? Y no. ¿Por qué? Porque se desconoce. ¿Es una enfermedad? Gracias. A mí no me gusta pensarla como enfermedad. Nosotros preferimos la palabra condición, que la verdad es bastante más amable que la palabra enfermedad o la palabra trastorno. Y muchas veces decimos que hay mucha gente dentro del espectro autista y muchas familias que no se reconocen ni se sienten representados por la palabra trastorno ni por la palabra enfermedad. Claro. Porque si asumimos que es una enfermedad es como que tenemos que tratar de curarlo, ¿no? Como Tenemos el que tratar de síndrome arreglarlo. Down, Tenemos como el que... síndrome de Down también, más o menos. El síndrome, bueno, la palabra síndrome en medicina, Claro. a diferencia de trastorno, síndrome es un conjunto de características para la medicina. Exactamente. ¿Cómo no se entendió? Porque si hablas, Marce, déjala que conteste. No, pero Marce puede hablar tranquilamente. No, sí, pero hablas vos, el público y acá y Digo, no se entiende bien, que perdón. cuando en medicina se habla de síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, un conjunto de características, que no es lo mismo que decir cuando se habla de un trastorno, una enfermedad, ya estamos hablando de que hay alteraciones significativas en algún ámbito del funcionamiento. Claro. Que ojo, hay personas dentro del espectro autista que tienen dificultades y tienen desafíos y que necesitan apoyos. Nadie está poniendo en discusión eso. Pero hay también otras personas que no necesitan tanta ayuda, no necesitan tantos apoyos. Y en esas personas en particular, lo que tratamos de siempre enfatizar es que podemos ver al autismo como una forma de neurodiversidad. Diversidad, o sea, Claro. somos todos neurodiversos, Sí. todos nos interesan cosas diferentes, Totalmente. todos percibimos la realidad de una manera distinta. Está buena Ok. esa definición, ¿no? Sí. Neurodiversidad. Nos A veces- iguala. Tal cual. A veces te podés encontrar de que hay personas dentro del espectro autista que tienen una enfermedad concomitante, una epilepsia, un trastorno gastrointestinal, una enfermedad neurometabólica, pero no necesariamente que eso lo podemos tener cualquiera de nosotros también. Claro. O sea, las Va más personas con allá. autismo pueden tener una enfermedad concomitante, pero el autismo no es una enfermedad. ¿Cómo te das cuenta que tu hijo es autista? ¿Cómo te...? ¿Cuáles son los síntomas? Claro. ¿A qué edad empieza? Depende de la edad. Queremos saber todo, estamos ansiosas por No sé saber. si Celeste quiere... A ver, ella un es caso una buena personal. porque, claro, puede hablar de lo que ella notó con Desde- su hijo claro, de en cómo su fue su momento. vivencia. Yo te puedo contar cuáles son las señales en general. Claro. Capaz contá vos y yo, si hay alguna que falta... A mí me Ahí hubiese va. encantado conocer las señales de alerta, por eso es tan importante este lugar, este momento y hablar, porque yo por ahí lo diagnostiqué relativamente en tiempo, a los 2 años, pero ya al año empiezan a aparecer algunas señales de alerta como para estar atento. Hago un paréntesis ahí. Cuando nace el bebé, Desarrollo típico. No se sabe, es una discusión que se da entre los investigadores si hay autismo ya al nacimiento, o sea, si ya desde el embarazo, si alguien pudiera entrar a un cerebro de una persona que está adentro. feto.
ya se está dando. Vos pensás que esto es una condición del neurodesarrollo, o sea que el desarrollo cerebral se está dando de una manera atípica. Correcto. Y entonces, gracias. Y entonces... Bueno, a los 2 años empezamos a notar de que las palabras que decía, que eran poquitas, las dejó de decir. Así, empezó a quedar como mudo, volvió a balbucear. Y decíamos, bueno, ¿qué puede estar pasando? Había nacido el hermano más chiquito, entonces dijimos, puede ser que esté un poco celoso. Bueno, tenía muchos berrinches sin causa aparente. De la nada se largaba a llorar o se golpeaba la cabeza contra algún objeto. Y bueno, consultamos al pediatra y por suerte conseguimos y nos encontramos con un pediatra que estaba informado, porque una de las cosas que nos sucede hoy en Argentina es que muchos pediatras no saben qué es el autismo. Hasta los 2 años, él, por ejemplo, hacía contacto visual cuando era bebé con ustedes o les devolvía la pelota si ustedes tiraron una pelota. La verdad es que hasta el año y medio, para mí, él estaba perfecto, digamos. No hay ninguna manifestación física. Ah, no tiene ningún rasgo. Y esa es la invisibilidad del autismo. Claro. Que el síndrome de Down, por ejemplo, vos te das cuenta porque hay una fase determinada. Claro. Pero Vas por la apenas- calle y te das cuenta cuando alguien tiene síndrome de Down. Ahora vas por la calle y no te das cuenta quién tiene autismo. No. Y muchas veces nuestros hijos suelen pasar por chicos caprichosos. Claro. Esos eventos en donde te encontrás en el supermercado de esa mamá que decís, ay, no le sabe poner límites, ese nene. A veces hay que ser un poco más tolerante y compasivo porque hay que ver qué está pasando con esa mamá y ese nene. ¿Deja de expresarse el autista? ¿Habla? Mira, Hay de todo. Ah, claro. ahí hay de todo. Está la Por ahí- diversidad. No, Claro, la neurodiversidad. En lo que es, claro, el nivel de lenguaje y comunicación en una persona que tiene una condición del espectro autista se puede dar en todo su espectro. ¿Qué quiere decir? Puede ser no verbal, o sea, no hablar, o puede ser una radio hablando. Claro. ¿Ok? un mini profesor. No es criterio diagnóstico el tema del lenguaje. O sea, vos podés tener cualquier nivel de lenguaje. Lo que sí es criterio diagnóstico es que tenés desafíos para comunicarte. Vos podés hablar mucho, pero tener desafíos para comunicarte con los demás y Claro. para interactuar. ¿Se entiende? Empatía. Sí, o para... Está vinculado con el concepto de la empatía, pero es más vinculado con... A ver, la comunicación no verbal, que es lo que tiene que ver con lo que no decimos, que es el 80% de la comunicación entre los seres humanos, es muy importante porque lo que nos hace hacer es inferir qué está en la mente de los otros. Cuando nosotros leemos la comunicación no verbal de las personas, nos damos cuenta si alguien está interesado en un tema, si estás pensando en no sé qué, si estás, digamos, sabemos que está en la mente. Tiene que ver con la concentración, entonces. Es un como lenguaje inferir corporal. estados Sí, mentales, intenciones, inferir deseos, inferir. Si vos no podés decodificar esa comunicación no verbal, miradas, expresiones faciales, gestos, si vos no lo podés hacer bien, vos te perdés qué está dentro de la mente de las otras personas y en ciertas culturas no saber qué está adentro de la mente te hace muy vulnerable a los engaños, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente no dice muchas veces lo que piensa, sino que dice cosas que no son lo que está pensando. No, para ser agradable. Si al vos otro. ¿por qué son tan literales? Una característica frecuente de las personas con autismo es que son muy literales. ¿Por qué? Porque ellos creen lo que escuchan, las palabras. No están leyendo el subtexto de esas palabras. Claro. Por eso no entienden las ironías, Claro, los Claro, dobles sentidos. claro, sí. Exacto. ¿Sí? ¿Se entiende? La No maldad, quiero ponerme la técnica, pero... maldad. No, por ejemplo, yo a veces agarro y digo frases como, Los engañan ay, me fácil. muero. No te mueras. No te Claro. mueras, Claro, no te va mueras. directamente al- Claro. Claro. Mi hija No, no de se Mar del muere, Plata, mamá no se muere. Mi hija de Mar del Plata es profesora de música y Ah, trabaja mirá. con chicos autistas. Ah, mirá. Y los progresos son notables. Ella Notables. manda videos a veces y es impresionante. Sí. Claro que sí. ¿Hay algo que perciben? ¿Cómo es el tema de la música? Yo creo que son muy sensibles en general y creo que hay muchas personas dentro del espectro. Bueno, Tomás habla, evidentemente. Sí, claro. Sí, dice cosas contundentes, ¿no? Es un niño Sí, sí. sabio. Sí, te ¿No ve, hablaba? Te ve pensar. Hoy estábamos hablando justo con Alexia. El otro día yo estaba pensativa y me dice, solo el tiempo hará que las cosas mejoren. No. Y se va. ¿En serio? ¿Pero Sí. qué edad tiene? 11. 11 años. Oh, sí.
Pero yo pregunto, Yo le ¿no llamo de hablaba? vuelta y le digo, repetime, porque me quería anotar la... Repetime, no. Tipo, ya está, fue ese momento. Esa conexión en Sí. ese momento. Sí, o Hay- por ejemplo en una montaña rusa el otro día, él iba adelante todo y se ha vuelto y me dice, esto no se vive siempre, me dice. Ay, qué lindo. Pero entonces, Un por alto ejemplo, grado de sensibilidad. en Tomás, Alto ¿cuáles grado son las de características del autismo? No, de él cumple Tomás? con los dos criterios más importantes, que es lo que decía Alexia, desafíos en la comunicación, una forma muy particular de comunicarse, conductas e intereses muy restringidos. Él, por ejemplo, todo tiene que ser como muy diagramado. O sea, nosotros vamos al supermercado y se va por una calle, por una vereda, y ya tiene todo un cronograma armado. Ya cambiar de vereda, que ahora nos pasa muy seguido, porque están arreglando, ya es un Significa directamente es un estrés, es un estrés. estresazo, Entonces sí. tenés que parar y decir, bueno, vamos a cruzar la calle porque acá están arreglando la vereda, y ya ahí hay un... Hay una alerta. Exacto, bueno, tienen eso, o sea, Claro. va muy bien, digamos, su nivel de lenguaje es bueno, su nivel de... ¿Él va a un colegio integrador? Sí, va a un colegio común, Común. sí, Ah. común con maestro integrador. Con maestro Sí. integrador. Exacto. Qué bueno eso. también. Costó mucho, eso costó ¿Y mucho. sus compañeros cómo lo reciben? No, muy bien, muy bien. No hace Están falta, la habituados. verdad es que sí. ¿Cómo es la paciencia de la pareja? La situación nuestra no es lo común, digamos. Claro. Es importante, venimos acá también a hablar por un colectivo muy grande. Claro. Estamos hablando de un caso en 59. Nosotros tenemos la oportunidad de que Tommy esté integrado porque hemos peleado mucho para lograr eso. O sea, no ha sido un lugar cómodo y hemos peleado, nos han echado un montón de veces, nos invitaron a que nos fuéramos de la escuela. ¿Cómo las prepagas? Y las obras sociales y las prepagas, o sea, nosotros tenemos una ley nacional que es la 24.901, que están contemplados los derechos. Tenemos desde el año 2007 la Argentina adhiere a la Convención Internacional a favor de las personas con discapacidad y ahí están los derechos contemplados. El problema es, hay que hacer que se cumplan. La verdad es que muchas eso- cosas las tenemos que judicializar para que se cumplan. ¿Por eso la marcha frente al Congreso hoy? No, Ah. no A ver, solamente. No solamente porque para uno dar visibilidad. usa este acto de toma de conciencia. Hoy es el día de la toma de conciencia mundial. Pero obviamente que tomás todas esas cosas que todavía tenemos que resolver en torno al autismo. Y te digo, y muchas veces tienen que ver con lo que decía Celeste, es que se vulneran muchos derechos. ¿Sí? El derecho a la educación o el derecho a la salud es un derecho universal. Claro. Muchas de las familias, pero está clarísimo, o sea, no es que hay medias tintas. Claro, no hay que presentar un medias proyecto de tintas. ley, Nada, es ley. nada. Artículo No hay. 24 de la Convención. Claro. Educación inclusiva y de calidad. No hay grises. Claro. Claro. Pero educación inclusiva y de calidad significa una escuela para todos. Sí. Ustedes piensen lo que sucede acá en la Argentina. ¿Ven una escuela para todos? Pues no. No. Escuela para algunos. Pero y va hay otros que mejorando no. o no? Va mejorando. Va mejorando porque Sí. no hay mucho margen. Para Lo que que pasa no es que vos para poder implementar un cambio de paradigma como lo es una educación inclusiva, que es un cambio de paradigma, o sea, 180 grados distinto de lo que venimos, necesitas acompañarlo no solo de políticas, ¿sí? Políticas inclusivas, sino que esto tiene que venir, siempre hablamos de este triángulo, políticas inclusivas, cultura inclusiva, y que tiene que ver con las creencias de las Claro, personas, claro. y prácticas inclusivas, Claro. que tiene que ver con herramientas, docentes, autoridades, comunidad escolar. ¿Saben cómo es educar en diversidad? No. Muchas Por eso veces dicen, se yo necesita no la sé, a mí no integradora. me enseñaron, a mí no me enseñaron. Yo cuando me formé como maestra, a mí no me enseñaron a, bueno, pues, pero todo se puede aprender. Esta Una es de la las realidad. cosas Ahora, que Alicia, te quiero hacer una pregunta. Porque hoy estamos muy familiarizados con el autismo. ¿Es porque se diagnostica muchos más casos porque uno conoce más? ¿O verdaderamente creció Ambas. la cifra del autismo? Y si creció, ¿por qué creció? ¿Qué pasa? Que hay más chicos autistas que antes. Ambas, y lo que se cree, por qué crece, además obviamente del mayor conocimiento, eso obviamente que supuesto. aumenta la cifra y en los cambios en las clasificaciones diagnósticas. Vos cuando sumás más gente que tiene buen nivel de lenguaje, buen nivel de inteligencia, obvio que haces un grupo más grande. Claro. Eso por un lado. Pero también se cree que hay factores ambientales que están explicando este incremento en la tasa de prevalencia en los últimos 15 o 20 años.
hay factores de riesgo que se están investigando, pero por ejemplo, los más claros son prematurez, es un factor de riesgo, y hay muchos más chicos, pero hoy se salvan muchos más chicos, ¿sí? Cuando nacen prematuros. Claro, es verdad. Obvio vas a tener más chicos con desafíos del desarrollo. 2, la edad a la que tienen hijos las personas. Sobre todo los hombres. Hombres y mujeres. El factor de riesgo está de los dos lados. Arriba de los 35 años, Hombres y mujeres, tener un hijo aumenta el riesgo de tener a alguien dentro del espectro autista. De todos los Y de esto hay más. Exposición a las pantallas, siempre hablamos. Abajo de los 3 años, la alta exposición a la televisión, por ejemplo, está asociado con problemas del lenguaje y la comunicación. Entonces, estamos tratando de que los chicos no estén tan expuestos a las pantallas, especialmente a la televisión, en los primeros 3 años de vida. Y así hay un montón Eso hay que de cosas. decirlo de a viva voz, porque Sí, porque ves Sí, porque es fácil de lograr. Restaurantes con los teléfonos, así mirando las Normalidad, películas. claro. Y los padres te dicen, vos no sabés cómo maneja la pantalla. Sí, como chiste. Para desarrollar lenguaje y comunicación y para desarrollar interacción social, necesitas interactuar con personas. Exacto. Nada más. Hay grados de autismo, ¿no es Sí. cierto? ¿Se puede llamar grados de autismo? Etapas, niveles. Yo creo que Niveles eso- de apoyo, se Exacto. dice. niveles de apoyo. Exacto. El Asperger, por ejemplo, que el hablábamos el Asperger, otro sí. día, es como el primo hermano. Claro. de- Está considerado dentro del espectro autista, el síndrome de Asperger. Hoy por hoy, digamos. Lo que pasa es que antes, en la clasificación anterior, era una categoría diagnóstica en sí misma, bajo el paraguas de lo que se llamaban los TGD, trastornos generalizados del desarrollo, que es algo que no se usa más como denominación. Se habla de trastornos del espectro autista y todos esos cuadros que estaban adentro de los TGD, hoy están dentro del cuadro de los TEA, trastornos del espectro autista. ¿Dónde atendés vos, Alexia? ¿Dónde estás? Por Skype, en la nube. ¿En la nube estás? ¿En serio? ¿En serio? ¿No estás en Yo uno hago de todo los lo hospitales? telemedicina. No. ¿En serio? Sí, porque me permite llegar a cualquier lado. Pero no estás en un Esto consultorio, nos ha si alguien te quiere sorprendido, ver un ¿no? consultorio. No Qué tengo, bárbaro. no tengo, Sí, no la tengo primera vez consultorio. que ¿Y escucho cómo, así, y cómo la gente No que tengo por ahí nos consultorio, está viendo, solo atiendo vía Skype y no, también lo que hago presencial son talleres con padres. ¿y dónde- hago cómo- trabajo con tu grupal nombre? y con las familias. ¿Con tu nombre? Que la gente No, te pueda con la ubicar. organización donde estoy, que es Panacea. En Panacea. Panacea ahí es donde... Panacea con C, les recuerdo, Sí, ¿no? tal Panacea. Te pregunto a un chico autista, porque por ejemplo Neki Galotti, Sí. que tiene un hermano. hermano que tiene 60 Marcelo. años, Marcelo, que es autista y que tiene muchos logros y que ella va por año, a fin de año, a ver las muestras Sí, que hace. así es. Un chico autista, Un adulto, dirías. un adulto, sí, un Tienes- chico, Ah. ¿tiene alguna limitación de Ninguna. años de vida? No. Entonces, ¿por qué esto de condición? No, son muy longevos aparte. Sí, no, suelen ser... hay algunos que si tienen alguna comorbilidad médica, hay algunos que pueden, digamos, vivir, pero por los problemas médicos que pero como cualquier cualquiera ser humano, tendría, ¿no? Obvio. Claro. En otros países que está estudiado también hay una tasa de suicidio que está más elevada. Y esto, ¿sabés por qué pasa? Por la Porque mucha de la gente que es de muy alto funcionamiento, que es inteligente y muy verbal, sufre mucho hostigamiento. Y tiene muchos temas de depresión y ansiedad asociada en la adolescencia. Entonces, este es otro problema que hay que tener muy en cuenta y hay que atender. Y hemos visto reacciones en escuelas americanas, ¿no? Violentas también de esto, porque los han hostigado. Bueno, ¿Viste? Es terrible. Bueno, hay que trabajar mucho. Recién cuando vos preguntabas, ¿las cosas van mejorando? Yo creo que van mejorando. Y eso tiene que ver mucho por el empoderamiento a las familias. Claro. Trabajamos mucho, yo formo parte de TGD Padres TEA, que es una agrupación de padres autoconvocados de todo el país, y trabajamos mucho en empoderar a las familias, que las familias conozcan cuáles son los derechos de sus hijos. Y hoy hablábamos con Alexia que hay un estudio que se hizo hace poquito donde dice que la participación de los padres en agrupaciones de padres, ¿sí? Hace que tengan mejor pronóstico sus hijos porque tienen más acceso a tratamiento. Claro. ¿Cómo se Entonces, trata? Y más pronto, ¿no? Bueno, de acuerdo. El tratamiento de las personas con ¿Qué se autismo. hace con una persona? ¿Qué Tiene que armar un necesita? equipo Depende. interdisciplinario Claro. y un traje a medida. Como, a ver, contalo si querés vos. no, por eso es que depende las del necesidades. perfil individual de cada persona. Claro, no hay un combo no hay un- así, no, como que, no hay que ok, bajar tenés el autismo, traje a medida. esto es para vos. El aceite No, de cannabis veíamos Ah, el otro día. entre la verdad que hay muchas intervenciones posibles. Lo importante es hacer un traje a medida que depende del perfil individual de desafíos y fortalezas de cada persona que tiene esto, del sistema familiar y sus creencias, qué creen que funciona, qué creen que no funciona y de dónde viven.
Claro, ¿Qué recursos hay a nivel local? Porque fantástico, yo te puedo decir, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacen Tal cosa. la terapia X, que es espectacular para los chicos, y vivís en Pico Truncado? Claro. No te puedo decir esto. Entonces, tenés que siempre ajustar. El traje a medida tiene que ver con esos 3 factores. Perfil individual de la persona, sistema familiar y sus creencias, y recursos a nivel local. No podés salirte de esas 3 variables y con eso armás el famoso traje a medida. Exacto. Celeste, ¿tu marido te acompañó en todo esto? Con el papá de mis hijos estamos separados, cada uno tiene su familia. ¿Vos tenés más hijos? Tenemos una familia nueva. Tengo 3 hijos en total. Francisco y Tomás, con mi primer matrimonio, y Francesca con... ¿Pero te separaste cuando nació Tomás? No, después del... también hay una investigación de mi pregunta cómo repercute en la no familia. todas las parejas pueden resistir. No, es difícil. A ver, hay familias, dentro del grupo que estoy yo, hay familias que todavía están bien constituidas, pero es bastante abrumador. A ver, es erróneo echarle la culpa al diagnóstico de una separación, pero cuando comienza, digamos, tenés el diagnóstico, comienza este camino, nosotros tuvimos una etapa... Le toca al el papá sabe manejarlo a Tomás. No, perfecto. Sí, muy bien. Ya están. Es un evento muy estresante en la vida de una familia. Por eso, a eso Recibir voy. un diagnóstico. No todas las parejas lo pueden soportar. Nosotros estamos separados, pero somos un gran equipo de Tommy. Es un gran equipo, Sí, eso es la totalmente. mejor definición. Una cosa importante que decía Alexia, con esto de Pico Truncado me quedaste, ¿qué pasa con el interior, no? Porque los mejores profesionales están como acá, todos en Capital. Salvo en la nube. En la nube de Alexia. Ahí vuelo. En el año 2014, a fin del 2014, se sancionó por unanimidad la Ley 27043, que es de abordaje integral e interdisciplinario para las personas dentro del espectro autista. Colaboramos mucho nosotros, como fuimos los impulsores, Alexia participó y otros profesionales también participaron en la redacción de la ley. Hoy sigue sin estar reglamentada. Esa ley tiene el espíritu, o sea, por eso está bueno que nos escuchen y que se reglamente. Una ley sin reglamentar es como si no hubiésemos trabajado. Esa ley, sobre todo, va dirigida a las personas que no tienen acceso a un sistema de salud, que no tienen acceso, que sus papás, por ejemplo, no tienen un trabajo formal y no tienen obra social, porque hasta ahora hablábamos de las prepagas y las obras sociales, pero también hay una realidad que esto, el autismo no distingue clase social. Claro, entonces, hay un 30% de la población que no tiene obra social. Que no tiene obra social. No puede acceder a una obra social. De ese 30%, uno cada 59 tiene autismo. Entonces, esa ley es para que en los centros de salud municipales, provinciales y nacionales haya diagnóstico detección temprana, o sea, que en la atención primaria de cualquier lugar se pueda detectar tempranamente. ¿Qué es lo que pasa hoy muchas veces? Que las familias que están en el interior tienen que viajar a las grandes ciudades para recibir un diagnóstico. Ni siquiera estamos hablando de tratamiento, para recibir un diagnóstico. ¿Y la gente que no puede viajar? Sí, o sea, no accede al derecho a la salud. Es verdad, estamos por terminar. ¿Qué es TGD Padres TEA? TGD, la sigla es como se diagnosticaba antes, es Trastorno Generalizado del Desarrollo, éramos TGD Padres y cuando se cambió a TEA, agregamos TEA. Somos un grupo autoconvocados, tenemos una página web, www.tgd-delmediopadres.com.ar y las redes sociales todas son @tgdpadrestea. Nuestros objetivos son empoderar a las familias, impulsar políticas públicas, incidir sobre las políticas públicas y hacer campañas de concientización para dar visibilidad a lo invisible. Bueno, Celeste, Alexia, muchísimas gracias. Quiero justamente una nota de María Julia Oliván, una querida persona que dice para concientizar sobre el autismo. Nuestros hijos van a salir adelante si jugamos con ellos y tratamos de entenderlos. Es una muy querida amiga que dejó toda su carrera, su profesión para ocuparse directamente de su hijo. ¿Está trabajando con Alex? Sí, somos amigas ahora. Es una amiga mía, ya es una gran genia amiga. total. Es una genia total, una gran amiga. Realmente. Bueno, gracias a las dos. Muchísimas gracias. Vuelven a la marcha. Por favor. Y gracias, gracias a Tete, que la conocemos y nos permitió también hablar con ustedes para que
podamos estar. Sí, Ha de sí, haber hablado con la producción. Estamos acá sí, por... seguro. Pero Alexia ha venido muchas veces. No, sí, sí, muchas. Pero nos invitaron. Es la segunda vez, más de uno es mucho, ya lo tendrías que saber. Bueno, gracias. Gracias. Por favor. ¿Había gente en la marcha? Todavía no. A ¿A las qué hora? 4 arranca. Ya. Sí, ya tenemos que... ¿Dónde es la convocatoria exactamente? Plaza de los Dos Congresos, ahí estamos. Hay gazebos con todas las organizaciones para dar información a las familias que tienen alguna duda. Perfecto. Despertar eso, el que tiene dudas en el desarrollo de su hijo, que consulte porque el tiempo es oro. Claro. Bueno, es verdad. El tiempo es oro, en este, ¿cómo lo digo? Es que en la vida el tiempo es oro. Sí, la verdad tal que cual. el tiempo es oro, no hay que dejar Siempre. pasar el tiempo para Y con nada, los no se hijos. recupera. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias, Muchas gracias. a las No, por dos, favor. gracias Alexia, gracias Elena. Gracias.